Una vez más, nuestra cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen en las redes sociales de periodicodiario.com, la página web, Twitter, Facebook, también Instagram y el Diario TV, a través del canal de YouTube. Hace unos minutos conversamos con Matías Dota, un especialista argentino que vive en Colombia desde hace unos 3 años, para analizar la palabra crisis, y lo invitamos con motivo de la celebración de los 24 años de la existencia del periódico El Diario. Enseguida vamos a hablar con una persona con quien en lo personal me une una entrañable amistad y un afecto muy especial. Es Ricardo Rodríguez, que todo el departamento conoce, como quiera que fue el director del proyecto de Boyacá 7 días durante 25 años. Estuvo todo el tiempo, no sé si los 25 años como director o un poco menos, pero toda la vida del proyecto de Boyacá 7 días hasta hace muy poco lo protagonizó, lo dirigió, lo sostuvo, lo condujo Ricardo Rodríguez. Por lo tanto, es una persona que conoce muy bien el departamento, que en todos los vericuetos de la vida política, social y económica de la región fue protagonista, sigue siendo protagonista. Y de este lado, pues hemos estado en El Diario. Hace un momento, Ricardo, primero un saludo muy cordial, muy especial. Buenas tardes, qué bueno tenerlo. Pero un saludo también muy especial para todos los seguidores del periódico El Diario. Pues Ricardo, hace un momento acabo de leer una nota que nos mandó un amigo común del periódico suyo y mío, Vicente Ramírez, un periodista boyacense que vive en Cali, y me recuerda una cosa. El Diario tiene un antecedente que es el Interdiario, que nació 2 años antes, del cual hicimos 5 números en el año 94, y uno podría decir entonces que no cumplimos 24 años, sino 26 años. Es cuestión de perspectiva, porque el discurso de los 5 números del Interdiario y el discurso del Diario en todo este tiempo coinciden. Pero bueno, hablamos del Diario, que es el proyecto que nació hace 24 años. Un 30 de julio comenzamos la tarea de hacer el primer número, un 29 de julio comenzamos la tarea de hacer el primer número que circuló el 30 de julio. Entonces mañana realmente es el cumpleaños número 24. Ricardo, lo hemos invitado para charlar en esta sección de celebración, en este segmento de celebración, porque usted ha sido, como dije al principio, protagonista de la vida, de la realidad del departamento, de la región, en todos los aspectos. Y lo hemos ido hombro a hombro con usted, sin lugar a dudas, seguramente con errores, seguramente con posiciones polémicas, equivocadas de pronto, pero no de mala fe. Yo sí pienso que en todo este tiempo hemos actuado de la mejor manera del departamento, y es sobre eso que vamos a hablar, cómo ha sido este proceso en el departamento. Con nuestro amigo Matías Dota, abordamos el tema a partir de la palabra crisis. La crisis en América Latina ha sido la palabra que ha dominado el escenario durante los últimos 40 años. Argentina, Brasil, el Cono Sur, que es un hervidero, incluido Venezuela también, nosotros, de alguna manera víctimas de la crisis permanente. Unos por la violencia, otros por la economía, otros por la ecología, otros por las dictaduras, en fin. Ricardo, yo quisiera seguir un poco el hilo de esto, estamos en este momento de crisis, quizá la peor de todas hasta ahora, en los 25 años que llevamos. ¿Qué opina? ¿Cómo abordamos el tema? Pues fíjese, Pedro, que los dos tuvimos la oportunidad de trabajar hace más de 30 años en Radio Super, y casi que durante ese tiempo abordamos muchos de los temas que hoy siguen vigentes en el departamento. Digamos, gobiernos débiles por la condición económica del departamento, clase parlamentaria
que nos demuestra que no se hace sentir a nivel nacional, una economía muy precaria. Digamos que todos esos son factores que han sido constantes durante estos 30 años y obviamente los 24 o 26 de periódicos diarios, los 25 de Boyacá 7 días. Las noticias se han repetido muchísimo durante estos años y la constante pues es que somos un departamento pobre, lo que se ha acentuado por supuesto en estos últimos 6 meses con la situación del COVID-19. Ese tema de la recurrencia de la crisis, o sea, nos hemos acostumbrado también a vivir en medio de la crisis, es lo que daría la impresión. Y es como morbosa la situación, termina uno como adaptándose, como incluso hasta volviéndose adicto a la situación de crisis, como que no hay camino. Sí, Pedro, esos temas han sido, como le decía, reiterativos, pero también significan que hoy, digamos, en medio de la pandemia, Boyacá se logre mantener, y es que tenemos una economía tan precaria, como le decía, anoche hablábamos particularmente con el profesor Olmedo Vargas, y decíamos que ese olvido, ese aislamiento en el que ha estado el departamento durante muchas décadas, pues ha generado precisamente que la enfermedad hoy, digamos, no esté causando los efectos que está generando en otras regiones, como en la costa, como en Bogotá, o como en otros países. Por eso, entre otras cosas, por ese aislamiento y por esa situación de abandono, lo cual es muy irónico, pues hoy, digamos que el virus no nos pega tan duro. Hasta este momento, la situación es manejable, es grave lo que está ocurriendo. El impacto en la economía es, por supuesto, muy fuerte, pero digamos que no se ha sentido todavía al tamaño de lo que está ocurriendo en otros departamentos del país. Sin duda, en términos de salud nos ha ido muy bien, en términos de control de la pandemia nos ha ido muy bien, las cifras lo dicen, los contagios podríamos decir que son moderados, el número de muertes, si se puede hablar de razonabilidad en la muerte, son razonables, no hay la menor duda, y uno pensaría que podemos seguirnos cuidando. Usted, Ricardo, lo he visto muy activo, especialmente en la cuenta de Twitter, analizando muy de cerca cada jornada, cada día, con las cifras. ¿Cómo lo ha analizado todo este manejo de la crisis, de todas formas, desde el gobierno, desde la institucionalidad del sector salud? Mire, Pedro, yo creo que primero, ya lo decíamos, el impacto del virus en Boyacá no es tan fuerte. Tenemos, digamos, que un impacto proporcionalmente con Bogotá del 10%. Es decir, que uno hace una regla de 3 simple y analizamos la población de Bogotá y la población de Tunja. En Tunja hay un 10% de los enfermos que hay en la capital del país. Y hay obviamente provincias donde casi que no ha llegado. Y obedece precisamente a lo que le señalaba en el sentido que son provincias tradicionalmente muy olvidadas como Norte, Gutiérrez, Valderrama, para mencionar 3. Lo mejor que puede pasar obviamente es que no puedo hablar porque no hay ni siquiera puestos, o sea, no hay un puesto de salud, no hay hospitales por supuesto y no hay unidades de cuidados intensivos. Y en general, también lo decía ayer en una nota que hice, es que me parece que sí ha faltado gestión para conseguir más de esos respiradores, para contratar gente, para vincular personal, profesionales de la salud que puedan manejar esas unidades de cuidados intensivos. Hasta ahora la situación es llevadera, pero vamos a ver, pues ojalá no ocurra, qué sucede en las próximas semanas, digamos, si la enfermedad sigue extendiéndose, como es lo que dicen los expertos que va a ocurrir. Quizá hay que reiterar una cosa, y en eso creo que estamos de acuerdo, que llega el punto de mayor precaución. El tiempo de mayor precaución se calcula que es como hasta finales de agosto. Y en el caso nuestro, pues que hemos tenido relativamente éxito o suerte para la situación, pues la recomendación de extremar las medidas no es, o es lo prioritario, mejor dicho, en este mes que sigue, por lo menos.
Sí, hemos tenido suerte, ha habido, digamos, un poco de acierto de las autoridades regionales, locales, pero adicionalmente pues no tenemos sitios de grandes aglomeraciones, no tenemos sistemas de transporte, digamos, que permanezcan tan llenos como ocurre en Bogotá o como ocurre en Barranquilla o como ocurre en Cali. Y digamos que tampoco somos tan fiesteros, hay que decirlo, pues obviamente de vez en cuando nos enteramos de lo que ocurre con algunas personas que son indisciplinadas, que se alzan la ruana, pues, pero no es frecuente que eso ocurra y eso ha ayudado a que se pueda ir controlando la enfermedad. Sí, en Boyacá, yo no sé, no hay mal que por bien no venga. De alguna manera hacemos fiestas de otra forma, no las rumbas de Barranquilla, ni las rumbas de Cali, ni cosas por el estilo, ahí nos estamos protegiendo. Pero Ricardo, bueno, esto es lo que nos corresponde ahora, pero yo quisiera que abordáramos el tema de el departamento en estos 25 años, 30 años que usted menciona, que los hemos visto, hemos sido testigos en la Plaza de Bolívar y a partir de la Plaza de Bolívar de entonces. Usted trabajaba mucho en esas vainas, casi nunca salía a la plaza. Yo frecuenté la plaza en estos 30 años que usted. No sé si la ventaja o la ventaja en eso, pero fuimos testigos de todo esto. Y lo que usted dice, hemos hablado durante los 30 años de lo mismo, con protagonistas distintos. ¿Cuántas generaciones de políticos hemos visto como tres? Sí, varias generaciones, y sí, pero sí salgo con alguna frecuencia a la Plaza Bolívar, porque digamos que ahí es donde se marca el termómetro de clima, por supuesto del clima, por supuesto de la política y por supuesto de la realidad regional. Digamos que en esas tertulias que ustedes hacen en el Pasaje Vargas y en esas tertulias en los cafés es donde uno se entera de muchas de las cosas que ocurren en las regiones incluso, de manera que sí vale la pena estar enterado. Y lo que hemos visto, digamos, en 25 o en 30 años, pues es como le decía, una economía muy precaria y unas empresas que se han ido y unas empresas que no, digamos, como una situación por ejemplo, el tema de empleo de informalidad fundamentalmente. Fíjese que eso, por eso repito que por eso esto, hasta este momento no hemos sentido tanto los efectos. Hoy, digamos, dando una vuelta por el centro de Tunja, se da uno cuenta de la gran cantidad de locales comerciales que están arruinando. Solo en la carrera 11, que es la más comercial, hoy día una de las más comerciales, que no se conseguía un local para absolutamente nada, pues están todos los locales ofreciéndose en arriendo. Eso indica que a partir de este momento, digamos, es cuando se va a sentir más fuerte el coletazo de esto que nos está generando el COVID-19. Pueda que llegue la vacuna, pueda que la enfermedad no impacte tanto como en otras regiones, como en otros países, pero la economía de los boyacenses está más golpeada de lo que ha sucedido en 30 años. Sin duda, el cálculo sí es ese, o sea, salimos de la pandemia, pase lo que pase de aquí a cuando el pico sea máximo, o no sé, un mes, 2 meses, e iniciará el pico de la pandemia económica, que además se va a demorar mucho más, la recuperación va a ser un problema. Y sobre eso, yo quisiera, desde mi punto de vista, se nota, se ve en el horizonte, se ve alguna propuesta, se ve alguna figura, se ven cosas del sector empresarial, de los políticos, del liderazgo institucional gubernamental. ¿Cómo lo ve? No creo que no tenemos, digamos, a esas personas que ejerzan ese liderazgo para que nos digan, o para que le digan a la sociedad boyacense qué debe ocurrir a mediano y largo plazo, cómo podemos salir. Pero digamos, hace unos momentos estaba pensando sobre el tema, y a propósito de una charla que escuché hoy sobre el tema del turismo, pues digo que hay una luz de esperanza en el sentido de que por nuestro campo, por nuestros paisajes, por la tranquilidad, por el aislamiento, por todas esas circunstancias. Por ejemplo, Bogotá tiene que voltear a mirar hacia Boyacá. Es decir, estuvimos en un auge de las megaconstrucciones, en temas de transporte,
en temas de centros comerciales, en temas de hasta de vías. Y resulta que la gente que vive en Bogotá y que está encerrada en los edificios y que ya no va hoy con confianza a los centros comerciales, pues daría cualquier cosa por ir a la tiendita del campo a comprar, a comerse una empanada, a comerse una arepa. Fíjense que vamos a volvernos un poco más elementales y más básicos y eso de alguna manera puede ayudar al departamento. Es decir, si sabemos montar una gran oferta de servicios a partir de cosas más pequeñas, que decía hoy el secretario de la comunidad andina, que obviamente los grandes hoteles de las grandes cadenas pues se van a quedar solos por muchos meses y tal vez por muchos años. Y entonces si la gente tiene deseo de buscar destinos, yo creo que Boyacá puede ser un gran destino y ni siquiera hablemos de los europeos ni de América, solo de los bogotanos. Tenemos un gran mercado en Bogotá. Fíjense lo que acaba de pasar con los mercados campesinos en Bogotá. Se vendieron en una semana 5.000 mercados. Entonces, esas son las grandes posibilidades que tenemos. Tenemos que ir a ofrecerle a esos bogotanos, muchos de ellos paisanos nuestros, pues que vengan acá. Muchos van a regresar, Pedro, porque en Perú lo que ya se ha visto es que se está produciendo un fenómeno de regreso al campo. Y hoy, digamos que eso es lo que puede pasar con Boyacá, y es que al maestro Jorge Velosa ya tiene que componer la canción de La China que yo tenía, se fue para Bogotá, pero ahora que quiere regresar. Y es que muchos que están en Bogotá, desde La China, de Velosa, hasta las personas empresarios que se han ido, hasta los que pues, dicen que hay 3, 4 millones de personas de boyacenses en Bogotá, pues seguramente van a querer regresar a sus pueblos, a pueblos del norte de Boyacá, que se han quedado solos. Ustedes saben que en muchos pueblos se ha disminuido la población en un 60 o en un 80% en el norte. Pues esas personas pueden empezar a regresar y pueden tener hoy como destino. Como destino, decía usted, como destino Boyacá fundamentalmente, ¿no? Pero la pregunta es, diría yo, Ricardo, es, la gente va, pues sin duda eso va a pasar, va a volver, pero el cuento, me parece a mí, es cómo nos adecuamos. ¿Y quién va a liderar ese proceso de cómo el sector turístico, para hablar concretamente de este, se adecúa a esas nuevas circunstancias y a esa nueva oferta? Oferta que va a tener varios niveles a mi juicio. La necesidad de atender una serie de visitantes básicos, pero también muchos visitantes que van a exigir exclusividad y servicios muy especializados, que seguramente los pueden pagar y los van a pagar. ¿Cómo nos adecuamos? Esa es la pregunta. Y ahí sí entraríamos a analizar la actitud de los gobiernos que están en este momento, tanto del gobierno nacional, tanto del gobierno regional, obviamente apoyado en las políticas del gobierno nacional, y en lo que puedan hacer los gobiernos locales. ¿Cómo analizar eso? ¿Cómo componemos eso? Esa situación, digamos, posible que se podría presentar, pues se va a dar un poco silvestre inicialmente. Es decir, la gente va a regresar o va a querer buscar estos destinos porque no puede viajar a la costa, porque no puede ir al extranjero. Por meses va a ocurrir eso. Pero sí debería haber alguien que no identifico quién puede ser, que deberían ser los gremios económicos o la asociación de hoteleros o no sé, no, la Secretaría de Cultura, no tengo idea, pero no veo pues quién pueda ejercer ese liderazgo para lograr que primero que se hagan las tareas que hay que hacer en temas de tecnología, en temas de preparación de los sitios para que pueda venir la gente, digamos, ya no en un turismo de gran escala, pero sí es un turismo que será muy bien recibido y que le va a significar algunos ingresos. Pues fíjense lo que pasa con los vendedores de arepas de aquí hasta Bogotá, que hoy obviamente han visto caer sus ventas, que en muchos casos no los están dejando abrir sus negocios, y con miles de personas, tal vez millones de personas queriendo probar esos productos. Entonces, alguien tiene que hacer el proceso, pero no sé quién podría ser el que se encargue de eso para prepararnos para
para ese tipo de economía. Yo quisiera dedicarlos a analizar el tema nuestro, de los medios de comunicación versus las redes sociales o complemento de las redes sociales en el nuevo escenario. La pandemia sin duda va a transformar el mercado de la comunicación y la perspectiva de la comunicación y los medios, por supuesto, entendidos como los tradicionales, los periódicos, las emisoras, los sistemas de televisión, etcétera, pero también lo puramente actual de las redes sociales, de Facebook, bueno, todos los canales que se abren. ¿Eso cómo lo ve después del ejercicio, Ricardo, de 25 años al frente, día y noche, de la publicación del periódico escrito, ahora usted mismo protagonista en las redes, en un escenario completamente distinto, nosotros todos en un escenario completamente distinto? ¿Qué hacemos? ¿Seguiríamos cumpliendo años? Ya Pedro lo analizaba, pues ahí venía una crisis, ya estaban los medios tradicionales en una crisis económica muy grande, digamos, frente a lo que ocurría hace 20 o 30 años, pues muchos medios de comunicación, incluyendo emisoras, incluyendo periódicos, incluyendo los pocos medios televisivos que hay aquí, pues estaban ya agonizando. Y obviamente esta situación, todo lo que ha ocurrido alrededor del COVID, pues los va a sepultar algunos y otros subsistirán, los que se mantengan, los que logren mantener nuestras audiencias, pero definitivamente los medios de comunicación son hoy otra cosa, empezando porque las propias audiencias son las que imponen las agendas noticiosas, o sea, imponen los contenidos, ya los medios no pueden ni desde Bogotá señalar por quién hay que votar, ni de riesgo, como ocurría hace 50 o 60 años, no pueden quedarse callados con algunas noticias como ocurría tradicionalmente. Y lo que hay, es, digamos, en ese sentido es como una democratización de la información, pero nos impone enormes retos a los periodistas. Y obviamente de todas formas los medios seguirán en crisis porque pues no hay pauta ni de la empresa privada ni del sector público por la propia situación económica, pero porque ahora hay muchos más medios y muchos menos recursos, de manera que el panorama para los medios de comunicación es sumamente complicado. Pero tendrá que haber alguna salida en el mercado de la comunicación, pensaría uno. ¿Qué salida? Porque zapatero a tus zapatos se podría pensar. Primero se podría pensar que no se necesita ningún medio, que se necesita simplemente que la información circule con todos los niveles de problema que tenga, de veracidad o de objetividad o de sesgo, de polarización, lo que se quiera. Y eso en el mercado libre pues sería fantástico. Podría ser una posibilidad, pero de todas formas se necesitaría la especialización, se necesitaría la proyección de los que, entre comillas, o en la realidad sepan manejar la información o hacerla verificable, más creíble. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo ve? Pues había, digamos, los medios, los tradicionales en Colombia, para no tocar a ninguno de los regionales. Fíjese que eran muy fuertes y le imponían a las audiencias la agenda informativa. Digamos, para el caso del periódico El Tiempo, los santos hacían y deshacían. La verdad es esa. Y después se lo venden a Planeta ya en un momento en el que el periódico comienza a debilitarse y hoy la situación es crítica. La situación es crítica porque obviamente el periódico no está circulando muy poco, al igual que ocurre con El Espectador. Han tratado de posicionar en redes, son fuertes, siguen siendo fuertes, ya no son, digamos, no tienen la supremacía para hablar del periódico El Tiempo, sino que hay varios medios que se distribuyen esa torta, pero la torta cada vez es más pequeña, de manera que les toca pues adecuarse al mercado con unas nóminas mucho más pequeñas, con una agenda informativa que, como le diga, hoy la imponen las audiencias y vamos a ver cuántos subsisten, pero realmente es complicado y los propios medios hoy no saben qué va a pasar, cuál va a ser el futuro. Los medios no saben para dónde.
con seguridad. No sabemos qué va a pasar con todo este proceso. Y yo reforzaría lo siguiente, Ricardo. Nosotros estuvimos hace 30 años en Radio Super y eso desapareció. Sí, sí. Ese canal desapareció. Sí, eso después, ese modelo de Caracol que llegó con el tiempo, con el 7 días, hace 25 años, ese modelo también desapareció. Y ya casi no quedan emisoras de Caracol que son hoy del Grupo Prisa. En AM creo que ya no queda ninguna en las manos de ellos. Y creo que están devolviendo las frecuencias y están devolviendo las FM. Claro, entonces algunas devolvieron las emisoras en AM y las de FM pues las tienen como repetidoras de los servicios informativos de Bogotá, lo cual es pues, lamentable porque no dan la posibilidad, digamos, a las regiones. Me parece que ese es el papel importante que han cumplido medios como Boyacá 7 días y como el diario, en el sentido de que incluyen para sus audiencias pues, la información de la región que a muchos nos sigue interesando. Esa información va a seguir interesando. El problema es cuál va a ser el canal de difusión, obviamente las redes, pero digamos, el canal de difusión en términos de manejo crítico, de análisis, de sopesar, de analizar. ¿Esto tendrá posibilidades? ¿Habría nuevas posibilidades? ¿Qué opinas? No, yo creo que, claro, hay medios que van a mantenerse a pesar de la crisis, pero que sí hay que tener unas características, hay que, digamos, hoy más que nunca, los medios obviamente están hechos, es parte de su filosofía, se deben a sus audiencias, se deben a la gente, se deben a la comunidad, pero hoy más que nunca se necesita ese esquema, es decir, la gente tiene la posibilidad de escoger quién le da la información y entonces ahora sí, con más veras, con más razón, no solamente, como le decía, las audiencias imponen esa agenda, sino que se van a mantener los medios que estén del lado de la comunidad y no los que estén del lado de los gobernantes o del lado de determinados políticos o del lado de determinadas empresas. Entonces, pues, tenemos que seguir siendo aliados de las comunidades. Ricardo, si usted se le diera la oportunidad en este momento, no de ser tuitero, sino de involucrarse en la formación de un nuevo sistema, como dicen ahora, un nuevo ecosistema de las comunicaciones, ¿cuál sería ese bosque a pintar para perderse o salir adelante en medio de ese bosque, en medio de semejante maraña de cosas que han planteado las redes sociales y todo lo que estamos presenciando? ¿Qué proyecto sería viable? No, yo creo que hay que persistir. Obviamente no podemos salir corriendo, como me decía usted, digamos, tras micrófono. No podemos, como nadie lo puede hacer, salir corriendo. Hay que mantenernos, hay que estar atentos, hay que, digamos, hoy tener con más razón los oídos despiertos acerca del acontecer regional y estar en los nuevos medios, o sea, estar en Internet, estar en Twitter, estar en las redes sociales y analizando las cosas y informando, porque la gente sí reclama esa información de lo que ocurre, Pedro, y usted lo sabe, de lo que pasa en Duitama, de lo que pasa en Tunja o en Sogamoso, digamos, para hablar de las capitales grandes de provincia en el departamento, pues los medios de comunicación de Bogotá no se enteran. Quizás, digamos, a través de las redes se sabe fácil de lo que pasa con el presidente de Brasil o lo que dice el presidente de Estados Unidos o lo que está pasando en Europa, pero la gente siempre va a querer la información de lo que pasa con sus vecinos, en su alrededor, en su ciudad, y para eso están los medios. Tenemos que seguir vigentes y tenemos que seguir analizando e informando sobre lo que ocurre aquí en Boyacá. Creo que esa es la gran tarea del diario y de todos los que nos dedicamos a este oficio. Pero podríamos pensar en complementar. Matías hace un rato nos hablaba a la audiencia de que hoy se sigue más que medios también personas, periodistas. Los periodistas han reemplazado a los medios. El caso son los Danieles, ¿no? Que un grupo de personas individualmente reemplazan el medio. Sí, los Danieles de alguna manera están reemplazando a semana. Impresionante, pero claro. La combinación, yo diría que de todas formas hay que tener la combinación.
Sí, hay que hacer no, hay que mantener la combinación es porque sí se puede, digamos, se puede tener eco y se puede opinar y se puede reflexionar sobre lo que ocurre en el departamento, pero es importante también el respaldo de los medios de comunicación como diario, como Boyacá 7 días. Digamos, a mí me parece que todavía aquí no hay el ambiente como para que el periodista solo sobresalga como ocurre con los Danieles, que es un caso muy particular, pero que efectivamente han logrado opacar a la revista Semana. Y ese fenómeno se puede acentuar, pero de todas formas los mismos Danieles en sí también son una empresa, que también es otra característica, es decir, por supuesto, pues hay que ver los nombres que están involucrados ahí y obviamente ellos también son todos los empresarios. Y ellos sumados son toda una empresa. O sea, fíjese que da para todo, ¿no? Fíjese que da para todo. La realidad no es que vaya a pasar, no es que nos vayamos a salir perfeccionados y purificados espiritual, física, intelectual y moralmente de la pandemia, digamos. Pero sí van a haber cambios. Hay en el horizonte esa percepción y sobre todo la acción, se notaría la acción inmediata de sectores, ya sea gremios, organización social, líderes culturales, voceros intelectuales, que asuman la nueva realidad después de la pandemia. ¿Cómo ir a hacer esto? Y eso se va a definir en el caso nuestro de Boyacá, en el tema de la política. Pues en el campo, bueno, primero, la generación nuestra, digamos que nos quedamos o nos vamos a volver más elementales y más básicos, pensaría yo, como también lo había dicho en esta entrevista, pero habrá que ver cómo lo asumen los jóvenes, digamos, qué rol van a cumplir esta generación de los 20 y los 30 y, bueno, hasta incluso los de 40 años, qué van a hacer, cómo lo van a asumir, el reto que tienen para sacar todo esto adelante. Y ya en el aspecto como puramente de la manzanilla criolla, pues claro que también va a generar un revolcón. Esta vez sí es cierto que va a haber un revolcón, y va a haber un revolcón por el nivel de insatisfacción que va a quedar, digamos, después de los efectos de lo que está ocurriendo con el COVID, pero adicionalmente por las propias circunstancias de lo que está ocurriendo hoy con los parlamentarios de Boyacá. Es decir, usted analiza y en un año casi está comenzando la nueva campaña, y lo que se vislumbra es que va a haber un cambio drástico en los nombres que están ahí. No sé quiénes van a llegar, pero yo pensaría que hay el ambiente para que se produzca un relevo en gran parte de esa clase política. Unos porque no tienen quien los respalde y otros porque no se mostraron, porque hoy realmente tenemos una clase parlamentaria en su mayoría que no se hace sentir a nivel nacional, que no ha logrado nada para el departamento. Entonces, vamos a ver cómo se asume esa campaña, pero sí va a haber cambios muy fuertes en esa conformación de nuestros congresistas. Ricardo, me enteraba en las últimas horas de que este último fin de semana, o sea, entre el jueves pasado y ayer lunes, se organizaron las listas a Cámara y Senado de todos los partidos en Boyacá. Y ya no queda cupo, ya todo está hecho, ya todo está determinado, ya está los 6 del Partido Liberal, los 6 del Partido Conservador, los 6 del Cambio Radical, los 6 del Centro Democrático, los 6 de la U, los 6 de Pachón, todos ya están, ya no hay cupo, ya todo está organizado. Esos muchachos, en esa perspectiva, en esas sumas y en esas restas, irán a coronar otra vez en 2022, es la pregunta, ¿no? ¿O qué va a tener que pasar? ¿O surgirán otras cosas como varios también pueden pensar o podemos pensar? Pues yo creo que sí va a ocurrir ese cambio, como lo estoy señalando yo, pero pues además, eso que usted dice, además leí algo sobre eso y le parece no increíble que estén armando listas a estas alturas,
pues, y con una crisis como la que tenemos. Es decir, que ellos estén pensando más precisamente en esa manzanilla que en liderar esos procesos de los que usted me está hablando, Pedro. Es decir, increíble, porque hoy deberían reunirse para ver qué hacemos, para ver qué proponemos, para ver cuáles son las salidas, cuáles son las estrategias, y no, digamos, para repartirse otra vez cómo es que van a quedar distribuidos ellos en las listas. O sea, ahí esa es una demostración de lo equivocado que están. Pero tendría en contraprestación que surgir algo, alguien o algo, otra idea, otra organización gremial, social, económica, política, que es donde ahí patinamos y donde sería la ventaja de los que quieren seguir como si nada frente a lo que ha ocurrido, porque todo esto está organizado en términos de la pre-pandemia. ¿Qué va a pasar con la post-pandemia? Ese es el tema, ¿no? Vamos a ver qué sucede realmente. Se nos está acabando el tiempo, Ricardo. Pues sí, esperemos a ver si la sociedad reacciona y si salen otros actores, otras fuerzas que generen una dinámica diferente a lo que tradicionalmente ha pasado en Boyacá durante el medio siglo y durante estos 30 años en los que nosotros hemos sido observadores y testigos, Pedro. ¿Y qué tanta responsabilidad tendremos? Bueno, Ricardo, muchas gracias. De veras que sí, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que el panorama no está fácil, pero ahí seguiremos. Sí, señor. Muchas gracias, Pedro. Felicitaciones por esos 24 años de trabajo. Sé cómo ha sido tu lucha con el periódico. Ha usted logrado posicionar al diario a nivel de Boyacá y a nivel nacional, y me parece que ha hecho un gran trabajo y ojalá se pueda seguir haciendo. Ese trabajo es gracias a mucha gente. Ricardo, muy amable por estar con nosotros, muy gentil. Muy amable. Y una feliz tarde. Gracias.